Para empezar a hablar del caso de Valeria Márquez, me gustaría comentarles un poco de un análisis muy interesante que vi en un podcast que yo la verdad no conocía, pero me gustó un montón, la verdad. Se llama Relatos Forenses Podcast, en donde van así como diferentes profesionales en diferentes áreas, como por ejemplo peritos y demás. Y bueno, entre todos debaten y charlan sobre el caso del cual van a hablar. El podcast, al parecer, es de Jorge Olivares, del doctor Jorge Olivares, como dice aquí, quien es un médico forense. Entonces está muy bueno el podcast porque tenemos estos otros puntos de vista que son ya bajo una mirada profesional, ¿no? No solamente de deducciones de capaz opinólogos, periodistas y demás, que no es tan mal. Obvio, está buenísimo también ver todas las opiniones, pero es de igual manera interesante escuchar ya no solamente opiniones, sino también cómo perciben todo diferentes tipos de profesionales que pueden relacionarse con las áreas de la criminalística, la criminología y también la medicina forense, justamente. Así que bueno, yo me escuché el podcast en el cual hablaban del caso de Valeria y me gustaría contarles como los puntos que al menos yo vi como más interesantes y al mismo tiempo sumarles mis opiniones o lo que voy viendo o lo que les puedo aportar por mis conocimientos en material audiovisual, porque hablan de eso, y también en criminalística. Una de las primeras cosas de las cuales se habla en el podcast es de si Valeria podría quizás haber presentido, mientras hacía esa transmisión en vivo, lo que le iba a pasar. ¿Y esto por qué se discute? Porque como vimos en el directo, Valeria se muestra como un poco nerviosa por la situación y también en un momento menciona, hace una especie como de broma diciendo que capaz la iban a matar y por eso había ido ese repartidor antes de que ella llegara a la estética a visitarla. Muchas personas creyeron que esta era una especie de premonición por parte de Valeria a lo que le estaba por pasar. Y ahí en este podcast discuten un poco esto, ¿no? Le preguntan incluso al médico forense, ¿puede llegar a ser que exista en una persona una premonición de esta manera o algo similar? Y lo que hablan es que quizás Valeria posiblemente ya haya estado recibiendo amenazas o algo similar en los últimos días. Quizás por parte de esta expareja que ella menciona y culpa incluso en algunas de sus historias de Instagram. Porque acordémonos que Valeria subió una historia un día diciendo que si algo le pasaba, culpen o digamos que el responsable sería este exnovio. Incluso estuvimos viendo algunos otros videos en el canal en donde se veía que al parecer ellos, si bien habían cortado, hablaban de vez en cuando y mantenían un cierto vínculo que parecía ser muy tóxico. Entonces en el podcast se discute esto, que podría ser una posibilidad de que Valeria haya estado recibiendo amenazas o le hayan dicho cosas así como, por ejemplo, mira que si cortamos te puede pasar cualquier cosa a vos, o algo así, esos comentarios que se podrían llegar a considerar amenazantes. Ya sabemos que Valeria no estaba vinculada al crimen organizado ni nada similar, pero por lo que pudimos ver, sí habría tenido alguna relación con un hombre que parecía ser tóxico. No obstante, sí es verdad que nadie, al menos de su círculo cercano, real, verdadero, dijo que ella estuviera recibiendo amenazas o sintiéndose mal ni nada. Vivian, por ejemplo, en la entrevista que le dio a Mafian TV, ella dijo que no pasaba eso y por eso ella no tenía ni idea de quién pudo haber llegado a querer hacer eso a Valeria. Y encima lo dijo Vivian, que digamos, como todo el mundo la considera la principal sospechosa, le recontra convenía acusar a un exnovio de Valeria, por ejemplo. Pero ni aún así lo dijo. Ella comentó que, bueno, como les dije, no tenía ni idea de quién podría llegar a hacerle eso porque Valeria era una chica muy buena, que no tenía enemigos, ni tampoco recibía amenazas. Hay que ver, por ahí ella sí estaba teniendo mensajes tóxicos de parte de este exnovio o amenazantes, pero no lo contó. Depende mucho de la personalidad de cada uno. Habría que ver si ella como que contaba ese tipo de cosas o no. Yo, por ejemplo, soy una persona muy cerrada y es muy difícil que cuente así tan abiertamente cosas a la gente. Generalmente, si no se trata de mi familia, a mis amigas sí les cuento las cosas, pero nada, no soy como muy abierta, entonces a mí me podría pasar algo así, digo, o sea, capaz que estoy recibiendo amenazas, que de hecho me pasó una vez de recibir amenazas por Instagram y lo conté un montón de tiempo después, entonces nada, habría que ver Valeria qué tanto
ella, digamos, hablaba o conversaba en verdad con sus amigas. Porque no tiene nada que ver con que Valeria y Vivian hayan sido súper amigas, por ejemplo, porque yo como persona que no cuenta las cosas, puedo asegurarles que tengo amigas de toda mi vida, amigas del alma que amo con todo mi corazón, y aún así con ella soy exactamente igual, porque ella es parte de mi personalidad, digamos. Así que no sé, la única que apareció fue una chica una vez dando una entrevista diciendo que Valeria sí había recibido amenazas, pero es como que fue una chica muy random, ¿me entienden? No era ni amiga, ni familiar, ni nada, como que dijo que era medio una conocida, una vecina, no sé qué. Por eso quedó como extraño, como si hubiese querido buscar cámara, más que contar algo en sí sobre Valeria. Ahora, este podcast también fue un perito que trabajó haciendo pericias de voz, cuando se analiza, digamos, la voz de una persona para ver si se la puede vincular a un hecho criminal, por ejemplo, o no. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos que el sicario básicamente dejó su voz ahí, la expuso al preguntarle a Valeria si era ella, en el momento en el cual llegó a la estética para cometer el crimen. Hola. ¿Valeria? Sí. Se comenta que posiblemente el hombre, el sicario, fingió la voz, como que le quiso por ahí exagerar un poco o modificarla, pero que de todos modos, si se hacen las pericias correspondientes, se podría identificar a la persona, ¿no? A través de la voz. El problema es que obviamente tienes que tener un sospechoso para llevar a cabo esta pericia, y lamentablemente por ahora ese sospechoso no existe en este caso. Si aparece alguien y se le hace esta pericia y coinciden las voces, podría ser una gran evidencia para este caso. Y ahí ya sí estaríamos hablando de evidencia, porque en el podcast justamente mencionan, ¿no?, estas diferencias que hay entre indicio y evidencia. Y más o menos sí sería verdad, porque un indicio tiende a ser cuando notamos, por ejemplo, un elemento en una escena del crimen, por ejemplo, este vaso, y deduzco yo que puede estar relacionada con el culpable o con el hecho. Entonces digo, ok, este es un indicio. Pero no llega a ser una evidencia porque no hay conexión todavía con el caso en sí. Es simplemente como una suposición, incluso les diría hasta una opinión subjetiva hasta un punto. Después de que se le hacen los estudios correspondientes, ya sea una pericia o lo que sea según el elemento que sea, y encuentras una conexión efectiva entre, por ejemplo, en este caso el vaso y el hecho, ahí ya pasaría a ser una evidencia. Entonces, si se encuentra un sospechoso, se le hace la pericia de la voz y hay una conexión ahí, tendríamos una evidencia muy concreta en contra de ese sospechoso. Y no habría ya subjetividad, ¿no? Tendríamos un estudio que nos llevaría a un resultado objetivo que dice estas dos voces son iguales. Por ende, habría que esperar a ver si aparece algún sospechoso hombre, ¿no? En lo posible, porque se escucha la voz que como que es de un hombre. Un sospechoso importante, una persona de interés importante como para someterlo a estos estudios. Después, otra cosa muy interesante que mencionaron igual es el tema del peluche, porque aquí hacen, para mí, no sé, yo lo interpreto así, como que señalan indirectamente a Vivian, porque no la mencionan ni dicen nada específico, pero dicen que ese peluche, ese cochinillo, chanchito, como ustedes lo llamen, que le llegó a Valeria, podría haber servido como forma de identificación, porque por ahí le dijeron a la persona que iba a cometer el hecho, esta chica es, no sé, por ejemplo, rubia, está con un top rosa, y además va a tener un peluche en los brazos, va a estar cargando un peluche. Entonces así al sicario le sería mucho más fácil identificarla. De todos modos, como vimos, él sí le preguntó, ¿no?, si era ella, ¿no? Valeria, le dijo. Pero además del sí de Valeria, él quizás ya sabía que además su víctima tenía que tener determinadas características y estar cargando o teniendo un peluche de un cochinillo, por ejemplo. Lo cual me parece súper turbio. Por ahí no sabemos, quizás si esto es así, le dijeron también, bueno, por ahí está tomando una bebida de Starbucks tu víctima, porque claro, ¿cómo la persona que planeó todo esto iba a saber qué exactamente Valeria iba a estar haciendo en ese instante, ¿no? Porque tranquilamente podría haber agarrado el peluche, haberlo dejado en la mesa y seguir con su vida. No necesariamente lo tendría que haber tenido ahí en el momento. Por eso por ahí le mandaron dos regalos, como dos posibles pistas más de quién era la víctima, ¿no? Puede estar, quizás, le dijeron por ahí al sicario, tomando una bebida de Starbucks color roja, color muy significativo, o con un peluche en los brazos, ¿no? No sabemos, pero le da un tinte mucho más oscuro y turbio.
Y obviamente que de esta forma señalamos nuevamente a Vivian como posible responsable de todo esto, ¿no? Como autora intelectual, porque como ya sabemos fue ella, la supuesta mejor amiga de Valeria, quien le mandó esos regalos. Nada confirmado, obvio, estas son simplemente especulaciones, deducciones, nada más. Y algo muy importante que se habló en el podcast fue si hay algo, por ejemplo, le preguntaron al médico forense, si no me equivoco, si hay algún tipo de estado de shock en una persona que justifique la tranquilidad atómica, el temple que tenía Erika al momento de apagar el en vivo, ante una situación tan espeluznante y choqueante como era lo que pasó ese día en la estética. Y el médico contestó que para él, la verdad, no es una respuesta lógica de una persona. Eso es algo que venimos viendo todos, pero está bueno que lo diga algún profesional en algunas de estas áreas, ¿no? Porque sí es verdad que incluso sí hay hasta sangre en el momento, porque muchos decían que se comentaba en un momento que el crimen de Valeria quizás no era real, que había sido todo un montaje porque no salía sangre. Y por un lado, a ver, no sale así 10 kilos de sangre cuando una persona recibe un disparo. Y en el caso de Valeria sí hay sangre, lo que pasa es que no se la ve tanto, pero si ustedes, no sé, ven de nuevo ese video, ese momento espantoso del directo cuando sucede el crimen, se puede notar, ay chicos, es muy feo la verdad, pero yo lo tuve que ver varias veces por el contenido, digamos, para diferentes momentos del contenido en general que fui haciendo del canal. Y se puede ver, sobre todo cuando le disparan en la cabeza, la sangre, si se ve sangre. Y el médico dice que es algo muy normal que a una persona le impresione la sangre o le genere un cierto rechazo, shock, ver eso. Digamos, para Erika no era vivir solamente la situación de que a tu amiga le están disparando en tu cara y que vos no sabes qué pasa, supuestamente, sino que te acercas y ves que tiene sangre. O sea, ¿cómo vas? Haces todo eso, digamos, presencias unos disparos, te acercas, ves que tu amiga tiene sangre y todo y vas, tuki, apagas así con una indiferencia atómica el directo de TikTok. ¿Y cómo deduces que aparte tienes que apagar el directo de TikTok? Es cada vez más extraño y todo. No sé, chicos, a mí esto de Erika no me cuadra para nada. Yo entiendo que todas las personas somos distintas y hay 1.000.000 de reacciones. Puede haber llegado a ser natural, pero ¿cuántas chances hay de que haya sido natural esa reacción? ¿Un 1%? ¿Un 5%? No sé, es muy poca la posibilidad, siento yo. O sea, es muy, muy extraña la reacción. Y la actitud de Erika incluso creo que hizo mucho a este caso, ¿eh? Porque ya de por sí todo lo que pasó con Valeria, que fue un crimen que sucedió por encargo mientras ella transmitía un vivo de TikTok y bla, 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 eso hizo que obviamente todo el mundo estuviera hablando de eso. Pero lo que hizo Erika también sumó mucho a la viralización de este caso, al menos para mí. Porque realmente es turbio verla acercarse así y apagar ese celular. Es muy, muy turbio y te lleva a hacer 1.000.000 de especulaciones y teorías, obviamente. Y algo que se mencionó que yo a esto no, al menos yo personalmente no lo escuché hablar en ningún lado, es más, ni siquiera yo misma me lo planteé, es de dónde sacaron el vivo de Valeria. Porque, como sabemos, cuando uno transmite, hace un vivo en TikTok, esos vivos quedan guardados, pero solamente para la persona que los publicó, o sea, solamente el usuario dueño de la cuenta que hizo el vivo puede acceder a ellos. No es como otras redes sociales que te dicen, ¿quieres publicar este vivo, por ejemplo? Y cosas así. En TikTok como que al parecer no pasa eso. Y uno dice entonces, ¿de dónde sacaron el vivo de Valeria? Porque uno podría suponer que alguien de pedo estaba grabando la pantalla capaz para guardarse el directo, pero el tema es que si habría sido una grabación de pantalla, uno hubiera visto todos los comentarios, los likes, todos los overlays que tiene TikTok y demás en el video, y eso no pasa. Yo vi una versión, digamos, que sí parecía ser una captura de pantalla porque se veían los comentarios. Me acuerdo que había un comentario cuando sucede el hecho que decía algo así como ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Una cosa así. Pero sí, también está el video sin nada de eso. Y es interesante preguntarse de dónde provino, quién lo filtró. ¿Alguien tomó el celular de Valeria, entró su cuenta, lo sacó de ahí? Hoy en día la verdad que todo se difunde en 2 microsegundos y la gente siempre encuentra la forma de acceder a esos archivos. Pero
Este video estaba disponible muy rápido, al toque, así que sería interesante ver quién fue la primera persona que lo compartió y cómo accedió a él. Y aquí hay algo que menciona el perito forense, que es el tema de los metadatos del video original, vamos a hablar de alguna forma. Porque si se pudiera acceder a los metadatos de ese primer video que salió, tendríamos muchísima información. Los metadatos guardan todo tipo de información sobre el material, incluso hasta, por ejemplo, la hora, lugar, con qué tipo de cámara se filmó, el modelo, un montón de datos de información te dan. El tema es que cuando eso se sube a una red social, se pierden los metadatos, digamos. Las redes sociales los eliminan para proteger información del usuario, justamente por toda esta información que se da. Y cuando copias ese archivo, supongamos que yo agarro el video y le hago un duplicado, ese duplicado no va a tener los metadatos del archivo original. Eso es lo que decía el perito, ¿no? Y eso sí es verdad, porque les digo, yo trabajé muchísimo con metadatos. Y si es verdad eso, digamos, no vas a conseguir duplicar así nomás un material y que contenga los metadatos del original. Se tiene que llevar a cabo un proceso muy específico con un software y demás para que eso pase, que es algo que sí se hace bastante porque uno duplica el material con diferentes fines y quieres que los metadatos se conserven para que vos siempre puedas llegar al original de alguna forma u otra. Terminamos, imagínense que en postproducción audiovisual terminamos cortajeando, haciéndole de todo al material a veces, y en muchas ocasiones tienes que acceder al original, ¿no? Por llamar de alguna forma. Y a través de que, si vos hiciste bien todo el proceso, por esos metadatos y por esa información vas a poder siempre linkear ese archivo con el original, por más de que sean distintos. Pero como les digo, este es un proceso que se hace de una forma muy específica. Yo como usuario no puedo agarrar, hacer copy-paste o descargarlo y tener los metadatos del original, porque en ese caso sería un archivo nuevo, ya distinto, que no tiene nada que ver. Y esto es un poco lo que mencionaba el perito, ¿no? Que no podemos rastrearlo así nomás al archivo original, porque por un lado, esas copias no tienen conexión alguna con el original, y además porque las redes sociales borran de por sí los metadatos. Por ende, si esto se subió por primera vez a una cuenta de vaya a saber quién, no vamos a poder de todos modos acceder a la información que nos llevaría a determinar cómo se sacó ese archivo. No obstante, sí se puede obviamente llegar a descubrir cuándo fue que se compartió por primera vez eso. Y por más de que no tengas los metadatos, sí quizás se pueda dar con la persona que lo compartió o algo similar. El tema es que habría que ver si eso es verdaderamente relevante para la causa, ¿no? Como para estar poniendo el tiempo y las energías en ese estudio. Pero bueno, más allá de todo eso, sí es verdad que hasta ahora siento que nadie se preguntó de dónde habían sacado ese material original, ¿no? O sea, es interesante porque además es muy loco cómo de forma así muy inmediata se dio de baja el TikTok de Valeria y con él se perdieron casi todos los vivos. Así que nada, creo que estaría interesante de descubrir, pero bueno, habría que ver si de todos modos es relevante para la causa esto o no. Bueno, como ya sabemos, el día 19 de mayo, tan solo 6 días después de los hechos, llegó un hombre a la estética de Valeria y dejó un ramo de rosas con la palabra perdón en un jarrón. Al principio nadie tenía ni idea de quién había mandado esas flores, pero ahora hay un poco más de información. El repartidor se identificó como Fernando y comentó que él no sabía nada sobre quién compró las flores, que simplemente a él lo mandaron para que lo dejara ahí. Y que además le tomaron una foto como para comprobar que había cumplido con su tarea. Otra cosa que dijo fue que al parecer le comentaron a él que la persona que compró esas flores dijo que eran para la persona que falleció. Obviamente que las flores fueron sin dedicatoria ni sin remitente. Lo único que decía era la palabra perdón y nada más. Cuando todo esto pasó, la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron hasta la estética para llevarse las flores y analizar las huellas dactilares. Algo que al menos a mí me pareció desde un principio, como lo comenté, bastante tonto si se quiere, porque es obvio que no van a estar las huellas de la persona que mandó esas flores ahí. Van a estar las huellas del repartidor, que ya salió a hablar y ya dijo que no conoce a la persona que las compró. Pero bueno, si ellos lo vieron interesante y consideraron que tenía que hacerse una investigación, bienvenida sea, supongo. Hace 2 días, pero 3 para ustedes cuando estén viendo este video,
el 10 de junio, el fiscal general de Jalisco comentó que ya saben de dónde vienen las flores, es decir, desde dónde las compraron, pero que aún no saben quién las envió, solamente conocen como el lugar, cuál fue la florería, desde donde fueron compradas. Vamos a ver entonces qué fue exactamente lo que dijo el fiscal. Hay un pequeño avance en la investigación del asesinato de la influencer Valeria Márquez. Hace unas semanas le informé que alguien dejó un ramo de rosas, ¿se acuerda? Fuera de la estética donde esta joven de 23 años fue asesinada, de su propiedad además el lugar, mientras transmitía TikTok. En TikTok fue que sucedió todo esto. Bueno, este ramo de rosas rojas fue dejado en la puerta con un letrero que decía perdón. La Fiscalía de Jalisco ya tiene más información sobre esas flores. Ya sabemos de quién nos mandó. Digo, ¿de dónde se contrataron el servicio? ¿Y saben quién contrató el servicio? Pues menciona a una persona, pero como usted indica. ¿Se pudo haber cambiado el nombre de la persona que mandó las flores? Pero sí es cierto que tenía el convenio. Seguridad, o sea, ¿hay alguna imagen de esta persona que solicita las flores? No, en el lugar donde compra las flores, no. Que fue nada más por teléfono entonces. O sea, fue nada más que acudió al lugar, pero no hay cámaras en el lugar. El viernes ya se cumple un mes del asesinato de esta joven. Aún no hay órdenes de aprehensión. La Fiscalía ha recabado declaraciones de unas 30 personas. Han informado que se siguen 3 líneas de investigación. Tal cual como lo dicen ahí en el programa, es un avance hiper pequeño, miniatura, porque ni siquiera se sabe quién las mandó. Y por ende tampoco deben estar seguros de si todo esto se trató de una broma, capaz o no. Porque al no saber quién fue la persona que hizo la compra, que encargó esas flores, bueno, mucho menos vas a saber el objetivo, ¿no? Si das con el que compró esto y esa persona es una persona cualquiera, bueno, puedes deducir que es una broma. En cambio, si esa persona forma parte del círculo íntimo de Valeria y demás, bueno, ahí sí podría ser algo más sospechoso. Pero bueno, es así, miniatura, hay que verlo con una lupita, ese avance que hizo la fiscalía. Y si es verdad que, bueno, yo estoy grabando esto el 12 de junio, pero mañana 13 se hace ya un mes exacto y va a ser incluso el momento en el cual ustedes estén viendo este video, y me acabo de dar cuenta que lo van a ver el 13, va a ser un mes del crimen de Valeria y hay prácticamente 0 avances. Lo único que sabemos es que hay 3 líneas de investigación que ni dicen cuáles son. Bueno, obviamente puede ser que no las digan para proteger la investigación, ¿no? Pero aparentemente no avanzaron mucho en ninguna de esas 3 líneas. Ojalá que sí, pero que no lo estén queriendo decir por un tema de seguridad, ¿no? Que prefiero creer eso y pensar que sí se está avanzando con este caso. Bueno, por otro lado dijeron que el padre de Valeria habría ido como a saquearle la casa a ella, buscando dinero y cosas valiosas como para devolverse a él mismo la plata que le había prestado a su hija. Porque acordémonos que Valeria explicó en un vivo que ella había ahorrado una cantidad de dinero para poner la estética, pero que no le alcanzaba. Entonces procedió a pedirle a su padre bastante dinero prestado para poder poner junto a sus tíos la estética. No, son de microchip. Cuando los comencé con la economía para un negocio. Niñas, yo tenía ahorrado, no sé, ¿qué les digo? Una cierta cantidad de dinero, y yo fui como sacando cuentas de todo lo que necesitaba, de todos los productos, porque pues yo no tenía nada. O sea, yo empecé a comprar todo, o sea, a comprar todos los productos de pestañas, a comprar todos los muebles para las pestañas. Empecé a comprar todos los productos de las uñas, todos los muebles de las uñas, varias cosas que hacían falta, de que la recepción, la sala de espera, o sea, todo, pues lo tuve que comprar. Entonces empecé a sacar cuentas y yo veía mi dinero que yo tenía ahorrado y yo decía, güey, ni de pedo me va a alcanzar esta chingadera, o sea, no. Entonces yo fui a hablar con mi papá y pues le dije lo que quería hacer, pues así, y ya me dijo, o sea, yo le pedí dinero prestado. Y me dijo, escucha lo que estás diciendo, o sea, mi papá, si yo le digo que me dé dinero, me lo da. Pero cuando yo le digo, me prestas, es porque se lo tengo que pagar a huevo. Y yo le pedí dinero prestado, mucho dinero prestado.
¿Qué precio tienen los labios, Val? Está de 4.500 a 7.500 dependiendo la marca. El creador de contenido, Mafian TV, como les digo, la fuente no es muy confiable, contó que el padre de Valeria habría, como les dije, saqueado la casa de ella con el fin de buscar cosas y cobrarse ese dinero prestado. Acordémonos que Valeria vivía con sus tíos. Supuestamente, según este creador de contenido, el padre de Valeria fue y se puso ahí en la casa a levantar el colchón y cosas así, como buscando artículos lujosos. Incluso se comenta que este señor está peleando para quedarse con todas las cosas que tenía la estética. A raíz de todo este hecho, obviamente que la estética está cerrada, no están yendo clientes ni nada, y se dice que por esto los tíos de Valeria se encuentran en un momento económicamente muy complicado, obvio, porque no están pudiendo trabajar. Básicamente ellos al parecer vivían de eso. Y además está pasando esta supuesta situación con el padre de la joven. No sé si será cierto porque, como ven, la fuente no es muy confiable. Pero de ser cierto, la verdad que feo por parte del padre de Valeria, ¿no? O sea, a tu hija le acaban de quitar la vida hace tan solo un mes. Ella no tuvo la culpa de nada y vas a ir a saquearle la casa de los tíos que están pasando por un momento económico horrible por plata nada más. O sea, que encima se la prestó a su hija, no es que él se la prestó a una persona X, ¿no? O sea, es tu hija. Pero bueno, yo no sé si será verdad. Esperemos que no, porque sería muy muy feo por parte del padre de la joven. Y no me puedo ni imaginar, por otro lado, tampoco lo que deben estar viviendo sus tíos, porque no solo tienen que estar lidiando con la pérdida de su sobrina de una forma tan espantosa, sino que también están en una situación económica muy complicada porque no están pudiendo trabajar y no deben ni saber qué va a pasar con su negocio y demás. Y esas fueron las actualizaciones, al menos hasta el momento del caso de Valeria Márquez. Como verán, mañana, para ustedes hoy, 13 de mayo, se cumple ya un mes de este espantoso hecho. Por el momento no hay detenidos, no hay sospechosos, ni siquiera personas de interés. Así que esperemos que este próximo mes que sigue sea un poco mejor en cuanto a los avances en las investigaciones y se pueda llegar a algo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya resultado de interés. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Nani, K9 Barlo, Juan Antonio, Mariela, Yamilei Milanao, KL, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD y Jacqueline Castellanos. Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto, los quiero un montón. No olviden también, si les interesa este tipo de contenido, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin nada más que agregar, muchas gracias a todos por verme y los estoy viendo la próxima.